Que Dios nos bendiga nuevamente, hermanos. Bueno, hemos llegado al tiempo del consejo de la palabra de Dios, donde Dios nos habla al corazón de cada uno de nosotros. Y vamos en esta oportunidad, hermanos, a hablar de un tema bien bonito que se llama ¿dónde mora el pecado? ¿Dónde mora el pecado? Es lo que vamos a estar meditando en esta hora y esperamos que la bendición de Dios se manifieste, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros, identificando posiblemente todas aquellas cosas que tal vez de alguna manera ofenden a nuestro Dios y que si podemos cambiarlas y que si está en nuestro deseo, ¿verdad?, en nuestra voluntad, apartarlas de nuestra vida, podamos hacerlo con la ayuda del Señor. Amén. El sermón, este tiempo, es un momento de reflexión en el que nos ponemos en comunicación con el Señor, cada uno de nosotros, y su palabra pues es la que nos va guiando, la que nos da a nosotros el camino, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la luz que ilumina el camino que nosotros seguimos en esta vida. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Comenzaremos de ahí. Romanos capítulo 7, versículo 7. Para quienes tienen Biblia o un Nuevo Testamento, es bien importante que usted tome su Biblia, que tome la palabra de Dios en su mano y que también la vaya leyendo, ¿verdad? Para que así como dice la Escritura, leyendo lo cual podáis entender. Dios le habla al ser humano por medio de la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Este mandamiento que aparece referido en esta porción de la Biblia, hermanos, es un mandamiento que fue dictado en la montaña del Sinaí. Ustedes recordarán, ¿verdad? Es uno de los mandamientos. De hecho, es el 10º mandamiento, ¿verdad? No codiciarás. Es el mandamiento número 10. De los 10 mandamientos que fueron dictados, este es el último. Y menciona la codicia por decir uno de tantos mandamientos que fueron dados allá. Y dice, o identifica que la codicia viene a ser un pecado, o es un pecado, porque es algo que se genera primero en la mente y después en la expresión. Es que es importante distinguir que el pecado puede morar en donde se le dé cabida, en donde se le dé un espacio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo fue criticado durante su ministerio. ¿Quién no fue criticado, verdad usted? Y los predicadores, y nosotros peor todavía. Nosotros sí. Pero el Señor Jesucristo dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, dice, ¿qué nos hará con el seco? Dice. Pero consideremos nosotros que en el ministerio de Jesucristo, Él enfrentaba a una gran cantidad de enemigos. Habían varias sectas. Estaba la secta de los fariseos, estaba la secta de los saduceos, estaba la secta de los celotes, estaban los herodianos, que eran defensores de la familia de Herodes, de la familia real. Hermanos, había una cantidad de personas así. Y en aquel tiempo miraron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse? El lavamiento de manos era una ceremonia judía. Era una ceremonia que consistía en el lavamiento de manos en vasijas aromáticas conteniendo... Era un ceremonialismo que aplicaban ellos. Y decían, ¿cómo es posible que ellos coman con las manos sin lavarse? Jesús les dice, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino más bien lo que sale de él.
Porque lo que entra en el hombre pasa al estómago y después es depositado en la letrina. Eso dice San Marcos. Cuando escucharon eso, pues ellos se quedaron asombrados. Sin embargo, Jesús continuó y les dijo, mas lo que sale del hombre, esto sí lo hace impuro. Porque lo que sale del hombre, del corazón sale. Y de ahí salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios y toda clase de pecados. Entonces quiere decir, hermanos, que el pecado puede morar en el corazón de aquel que deja que el pecado se adueñe o se apodere de él, en sus miembros. Y Jesús se enfrentó a eso, ¿no? Entonces quiere decir que el pecado puede ser manifestado o se puede manifestar de tres maneras. De tres maneras. Una de esas maneras de cómo el pecado se manifiesta es el pecado de hecho. Es decir, una acción que la persona realiza y la hace en contra del prójimo y se manifiesta de esa manera. Por ejemplo, en la ley estaba escrito, no hurtarás, no robarás. ¿Sí? Estaba escrito también, habían otros mandamientos que estaban, pero estos dos denotan acción, denotan una acción que se hacía. Ahora, el pecado también puede manifestarse en nosotros por palabra. Por palabra. La palabra. ¿Sí? Por ejemplo, en la Biblia está escrito, no dirás o no darás falso testimonio. ¿Sí? Se puede manifestar por medio de la boca. La palabra nos puede llevar y nos puede comprometer. Por eso incluso cuando van a los juzgados y la persona jura con la mano encima de la Biblia y le dice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en el nombre de Dios? Juro. Y la persona queda bajo juramento y la persona que miente aún en esa condición se le llama perjurio, ¿verdad? Perjurio, la persona que miente. El pecado se manifiesta también de esa manera. Sí. Por palabra, pero también hay otra forma con la que se manifiesta y es la más peligrosa de todas. De pensamiento. De pensamiento. Y usted dice, ¿y ese pecado cómo es? Ay, se manifiesta en el pensamiento. ¿Y cómo se pueden saber los pensamientos de una persona? Nosotros los humanos no podemos. Pero ¿qué dijo el Señor ahí en Apocalipsis 2:23? Los que leyeron cuando dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. ¿Qué escudriña Él? La mente y el corazón. O sea, ¿a dónde se va a poder ocultar un mal pensamiento que no lo va a hallar el Señor? Ahí está. Entonces, cuando decimos esto, es que, por ejemplo, en ese tema que toca el apóstol Pablo, que dice, no codiciarás, cuando usted lo lee allá en Éxodo 20, cuando lee los mandamientos, usted ve que dice, no codiciarás. Y ahí dice los animales de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, menciona varias cosas, ¿verdad? Referido a esto, Jesús cuando enseñaba en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, decía que estaba escrito, no cometerás adulterio. Era un mandamiento también, que estaba escrito en el Antiguo Pacto y que pasó hasta el Nuevo. Y Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás o no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es de pensamiento. No lo hizo, no lo llevó a cabo, no hizo la acción, no se ejecutó, pero lo hizo como tal. Entonces, el más peligroso de todos es ese, el pecado de pensamiento. Y por eso tenemos que quitar, ¿verdad? Por eso dice en Filipenses, cualquier cosa buena, cualquier palabra de buen nombre, cualquier virtud, en esto pensad, dice, en esto pensad, en las cosas buenas, en las cosas de Dios. Miren,
Dice Romanos 7:8, donde estamos estudiando, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta expresión cuesta entenderla si no la aplicamos. Le voy a explicar por qué. Dice, el pecado toma ocasión por el mandamiento, es decir, toma ocasión por la ley. Un ejemplo, yo les dijese a ustedes, una forma, ¿verdad? Yo les dijese a ustedes, hermanos, no vean este paisaje que está aquí. Y yo les he dicho ahorita, no lo vean. Y lo primero que hicieron fue verlo. Tomando ocasión por el mandamiento, lo primero que se hace es lo contrario a lo que se nos dice. Usted le dice a un niño, no te subas a ese árbol, te vas a caer, lo primero que hace es subirse. Está lloviendo y le dice, hijo, no corras, te vas a caer, lo primero que hace es correr. Entonces, tomando ocasión por el mandamiento que se da, busca hacer lo contrario. Eso es lo que está explicando el apóstol. Tomando ocasión por ese mandamiento, el pecado halla una puerta y dice, esto es lo que le han prohibido, esto es lo que vamos a hacer. Y el pecado toma ocasión por el mandamiento y se mete, cercena, penetra hasta que hace caer a la persona. Y cada quien experimenta una forma diferente, cada quien, una debilidad distinta, pero toma ocasión por el mandamiento. Cuando a uno le dicen, o cuando a la persona le dicen que no haga algo, lo que le dicen que no haga, eso hace. Eso hace. A usted le suena así, pero eso es lo que está explicando el apóstol en este versículo. Léalo de nuevo. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí. ¿Qué produjo? El pecado. Toda clase de codicia, dice. Luego dice, porque sin ley el pecado está muerto. Es decir, si a usted no le hubieran dicho nada, usted hubiera estado nada. Si nadie le dijo que volviera a mirar acá, no lo hubiera hecho porque no le estaban diciendo nada. O sea, sin la ley, sin el mandamiento, el pecado está muerto. Es de entenderlo, ¿no? Es de nosotros hacerlo nuestro. Y ojalá usted cuando tenga la oportunidad de escuchar en casa este mensaje y tenga la oportunidad de verlo en su hogar, medite también en esto y se ayude a sí mismo porque su bendición viene de parte de Dios para usted. Ahora, dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado mata. O sea, usted estudió conmigo ya, ¿verdad? El 6:23 de Romanos. Porque en esto, hermanos, quiero decirle para quienes están, venimos desde el capítulo 1. Venimos. Ahorita estamos en el 7 y venimos desde allá. Y cuando estudiamos nosotros dice, mas la paga del pecado es muerte. Lo estudiamos. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es la muerte. Y como dice aquí el apóstol Pablo, yo sin la ley viví en un tiempo, cuando la gente vive sin ley, sin ningún tipo de control, porque la ley es una forma de control, ¿ya? Es una forma de control, si no nos descarriamos. Sin la ley de Cristo, el cristiano no es cristiano. Sin la ley de Cristo, o es como si estuviera la persona sin Cristo, y sin Cristo está sin esperanza. Vive en el mundo así como viven los animales, así como vive el buey y la vaca, solo para el degolladero y ni sombras por esta vida. Sin Cristo, el ser humano está perdido. De hecho, esa es la condición que el Señor muestra allá en el libro de Lucas, cuando dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaban perdidos. El ser humano está perdido sin Dios. Y muchas ovejitas van caminando por el mundo así, en medio de un poco de lobos, ¿verdad? Ahí van. Pero es triste. Ahora, dice también aquí
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir que cuando el mandamiento resulta para vida, aquí está referido, hermanos, a que Dios, cuando da sus leyes, usted sabe que Dios da leyes, amén. Pero todo lo que Dios dice no es para mal de los hombres, no es para mal de la gente, es para el beneficio de nosotros. O sea, Dios no quiere, no es para algo malo, ¿verdad que no? Dice, por ejemplo, en la ley de Cristo, la gracia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén, ¿dice así? Así dice la Biblia. Y esa es la ley del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y de repente, como ahí dice, ninguna palabra corrompida. Cuando la persona dice una palabra corrompida, el Espíritu Santo ministra inmediatamente y le dice, eso no lo debes hacer. Eso no lo debes decir. Y como usted está pensando algo malo, dice, el Espíritu Santo le pone freno también y dice, eso no lo debes pensar. Y cuando usted va a dar a algo, va a castigar algo, va a hacer, porque ¿quién se enoja? Hasta con las vacas, con los perros, con las cacerolas, con todo. O sea, ira. Airados. Pero no pequéis. Así dice la Biblia. Es que la ley de la gracia es tan bonita, pero toma ocasión para hacer caer. Porque el pecado toma ocasión por el mandamiento, hermanos. Por el mandamiento. Y es que si el mandamiento dice, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces el rebelde dice, yo lo voy a decir y a mí nadie me va a decir nada. ¿Y qué pues? El rebelde, el perverso, el inconverso, la persona que no quiere sujetarse a Dios, actúa de esa manera. ¿Sí me voy a entender, hermano? Sí. Pero es importante entonces que nosotros entendamos eso. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora? Pero en nuestro alrededor, el enemigo repartiendo, como dice Pedro en su carta, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, adversario quiere decir contrario, opuesto, allá anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, anda alrededor, anda, no está quieto, se mueve, está moviéndose a su alrededor, posiblemente arrastrando ahí, dice, como león rugiente anda alrededor, un león, mandíbulas más poderosas de la selva, terrible. Entonces, hermanos, lo que el apóstol está enseñándonos también aquí dice, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado toma ocasión del mandamiento para hacer lo contrario. Es decir, que es impulsado a hacer lo que no quiere hacer. O lo que no debe hacer. Mire lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Suena terrible, ¿verdad? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, porque el pecado tiene unas características que tal vez usted las sabe o tal vez no. El pecado es atractivo, es dulce, es pegajoso. ¿Qué más podemos decir del pecado? El pecado es así, ¿sí? Es más fácil para las personas hacer lo malo que hacer lo bueno. Para la gente es más fácil. Y dice, el pecado lo engaña. Mire, por ejemplo, a nuestra madre Eva en el Edén, ¿se acuerda? No sé, la Biblia, que se puso a platicar Satanás con ella. Ella confiadamente, ¿verdad? Y le dice el diablo a través de la serpiente, con que Dios les ha dicho que no coman de los frutos de los árboles del huerto. Y ella dijo, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer.
Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces viene el engaño y le dice, no morirás. No morirás. Bonito va cuando le dice, no, no te vas a morir. Qué galán, ¿ve? Imagine que a usted le dijeran, no te vas a morir nunca. Sí, ¿verdad? Ah, no te vas a morir. Así le dijeron a ella, no te vas a morir. Sino que el día que tú hagas eso, así le dijo el diablo a Eva, el día que tú hagas eso, el día que tú comas de ese fruto de ese árbol, serán abiertos tus ojos y vendrás a ser como diosa, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y ella quiso ser como Dios. Ella quiso tener el conocimiento de Dios. Ella codició el ser igual a Dios. Y tomó del fruto, dice la Escritura, y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y usted sabe lo que pasó después. Una situación bien triste para la humanidad, porque fue la caída del hombre, ¿verdad? La caída del ser humano. Entonces dice, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, después que ellos cayeron en esta desgracia, Adán y Eva, dice que ellos se ocultaron de los ojos de Dios porque sabían que habían pecado. El pecado los engañó. Y habiendo sido engañados, ¿qué les pasó? Los mató. Los mató. ¿Y por qué dice, hermano, que los mató? Ah, porque el pecado mata, pero no mata el cuerpo. Ya sabía eso, que es otra cosa. El pecado mata, es cierto, la paga del pecado es muerte, pero no mata el cuerpo, lo que mata es el alma. Mata la esencia de la vida de Dios que Dios puso en nosotros. Eso es lo que mata el pecado. El pecado cercena, entra, mata. Ya la persona ya no tiene deseos de hablar de Dios, la persona no tiene deseos de compartir la palabra de Dios, la persona no tiene deseos de orar, la persona no tiene deseos de reunirse, la persona ha perdido toda sensibilidad espiritual, porque el pecado lo engaña y lo mata. Una cosa es que la persona deje de reunirse unos días y de repente dice, ya no voy. ¿Y por qué no ha llegado? Es que fíjese que me da pena. Yo no sé qué van a decir los hermanos, que ya días no voy, mejor me quedo de una vez. Lo engaña y lo mata. Porque al diablo le conviene que usted esté alejado de Dios. Entre más alejado de Dios esté usted, mejor. Porque el momento que le llegue ya su tiempo y el designio que está escrito en Hebreos 9:27, cuando ese designio llegue y su vida se termina, y si se terminó y estaba lejos de Dios, es mío, dice. Es mío, dice el enemigo. O sea, lo engañó, lo mató y se le acabó el tiempo de la oportunidad. Es lo que dice el apóstol Pablo. El pecado toma ocasión por el mandamiento, engaña y mata. Pero no mata, repito, no mata el cuerpo, mata el alma. Y eso es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Jesús nos dijo a nosotros también, no teman a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Témanle más bien a aquel que después de matar el cuerpo tiene poder para echar el alma en el infierno. Y ese es Dios. O sea, y esto lo repito porque ya lo estudiamos. Dios está en esta realidad junto a nosotros, pero también está al otro lado. Dios está aquí y está al otro lado, allá. Ahora, si usted quiere estar bien con Dios, qué bueno. Qué bueno, porque eso le va a garantizar que también va a encontrar a Dios al otro lado. Ahora, dice también, hermanos, versículo 12, si va leyendo conmigo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y otra vez volvemos a lo mismo, hermano, que quiero explicar esto. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios enseña es bueno, es santo, es puro, porque Dios lo hace para el beneficio de nosotros. Dios nos da su palabra para que por medio de ella nosotros aprendamos y por medio de ella vivamos. Porque Dios no lo hace para que nosotros hagamos lo malo. Pero la gente, viendo que está ahí lo malo, lo hacen. Por ejemplo, hay gente que agarra la Biblia, no sé si usted ha visto, y la rompen los pedazos de Biblia y queman los pedazos de Biblia, los queman y después la ceniza la echan en licor o en un vaso y después se lo beben. La gente hace cosas así. La gente hace cosas como esa. Y la gente que
que dice acá? Bueno, lo que dice es, la ley de Dios es buena, es santa, es pura. El mandamiento lo es también, pero las personas en sí mismas ven los mandamientos de Dios y lo que hacen es hacer exactamente lo contrario, lo opuesto a lo que Dios quiere que las personas hagan. O sea, el mandamiento es santo, pero la gente lo agarra al revés. ¿Sí me doy a entender con eso, hermano? La gente es la que le da vuelta a las cosas. O sea, Dios dice algo. Por ejemplo, dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Para que te vayas bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice el mandamiento. Así dice el mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Que es parte de los mandamientos también, de los 10, del decálogo. Y de repente dice, Dios dice que honre a mi mamá y a mi papá. Pero es que no sabe cómo son. ¿Usted cree que Dios no sabe? Dios sabe. Es que mi mamá, mire cómo es. Mire mi papá cómo es. Mi papá es aquí, mi mamá es allá. Y comienza la persona a decir, a tratar de justificarse. Y el mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean, porque el juicio no es tuyo. No lo vas a juzgar tú. Le toca el juicio a Dios. Mi papá, por ejemplo, no me crió a mí, solo me crió a mi mamá. Y ahí está, mi papá. Ha estado enfermo los días. Volvió de los Estados Unidos después de muchos años de estar por allá. No sé cuántos, 16 quizás, no sé cuántos. Pero yo honro a mi padre. Y quiero a mi padre. Pero nunca estuvo con usted. Sí, es cierto, nunca estuvo conmigo. Pero el mandamiento de Dios es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honrarás a tu padre. Yo no voy a ponerme a hablar mal de mi papá. Aunque mi papá haya sido malo conmigo, o que no haya estado donde yo lo necesitaba. Pero mi deber es honrarlo. Mi mandamiento es honrarlo. Mi Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre esta tierra y te vaya bien. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Pues si me está diciendo que haciendo eso yo, fíjese que lo que me está diciendo es que honre a mi papá, que honre a mi mamá y que me va a ir bien. Imagínense qué gran ganancia, ¿verdad? Pero si yo digo, no, yo no voy a querer honrar ni a mi mamá ni a mi papá, se va a morir luego. Ahí lo van a estar esperando ya. Se va a morir luego. Hoy están muriendo jóvenes. ¿Saben por qué están muriendo jóvenes? No hay honra. ¿Eh? No hay cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de esas personas. Están falleciendo nomás constantemente. Y el Señor dice así en su palabra. Entonces, el mandamiento de Dios es bueno. Pero ¿quién decide hacerlo o no hacerlo? La persona. Usted decide. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Biblia, casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Yo por qué voy a estar sujeta a ese hombre? Aquí no. Aquí no. Hoy estamos en la liberación femenina. Invalidan el mandamiento de Dios. Así. Sin más ni menos. Y el Señor, pues, no pasa por alto todas esas cosas, hermano. Lo que pasa es que el mandamiento ahí está. Si la persona lo quiere cumplir, bueno. Si no lo quiere hacer, por ejemplo, también dice también para los hombres, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, es lo que dice la Biblia. Entonces, y si la gente no lo quiere hacer, entonces, ¿con quién entra en conflicto? Y aquí entramos en otro detalle. ¿Con quién entra en conflicto una persona que peca? Con Dios. ¿Con quién más? Si la persona queda bien con Dios. Si la persona peca, queda mal con Dios. La relación es personal. O sea, no crea que es por matrimonios o por familias y voy a decir, el día que se muera mi mamá, me voy a agarrar de un pie de ella y me voy a ir para el cielo. Mentira. Esa es una mentira que tal vez el diablo le puede vender barata a usted. Pero no es cierto, la salvación es personal y es individual. Individual. ¿Usted? Bueno, en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Eso dice el Señor. Ahora, mire lo que nos dice también el versículo 13. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vaya, detengámonos un momentito ahí. Hermanos, bueno, leemos el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está hablando aquí un poco serio esto, un poco bien tremendo esto. Dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace una pregunta y él dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo la muerte. Por ejemplo, la Biblia dice, allá en el Antiguo Testamento, dice, Dios hizo al hombre recto, dice, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dice. En el tiempo de Lot, ¿ustedes se acuerdan de Sodoma y de Gomorra? ¿Sí se acuerdan? En el tiempo de Lot, dice la Biblia que llegaron unos ángeles, 2 varones, llegaron a la casa de Lot y le dijeron, Lot, se ha designado juicio contra estas ciudades y van a ser quemadas por fuego. Toma a tu familia y huye hacia las montañas, porque el juicio de Dios apremia. Ya. Entonces, hermano, dice la Biblia que llegaron todos los varones aquellos de la ciudad y se juntaron, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se juntaron en la casa de Lot, afuera de la casa, y le dijeron a Lot, Lot, sácanos a los varones que han venido a ti esta noche. Nosotros queremos conocerlos, queremos estar con ellos, queremos tener relaciones con ellos. Sácalos. No, varones, no hagan tan grande mal, les decía Lot. Miren, yo tengo 2 hijas vírgenes que nunca han conocido varón. Se las voy a sacar afuera y hagan con ellas lo que bien os pareciere. Hagan con ellas. Ellas nunca han estado con varón. Háganles lo que ustedes quieran. Pero a estos varones, por favor, no hagan esta tan grande maldad. Y ellos dijeron, siendo tú extranjero y viniste a vivir en medio de nosotros, ¿nos vas a dar órdenes? No queremos a tus hijas, sino que queremos tener relaciones con los varones que han entrado a morar contigo. Imagínense. ¿Se está imaginando, hermano, la situación? No le estoy hablando de hoy, le estoy hablando de hace muchos años. Y este pecado, o sea, tomando posesión, como dice el apóstol aquí, lo bueno la gente lo hizo malo. Y el pecado, para mostrarse pecado, por medio de lo bueno se produce a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Y por ejemplo, dice la Biblia, ¿usted se acuerda cuando el Señor enseñaba? Dijo, en el principio, dice el Señor en Mateo 19, en el principio, dice, varón y hembra los hizo. Y el Señor dijo, por esta causa dejará el hombre, a su papá, a su mamá, y se unirá con su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Se acuerdan? Pero en el libro de Romanos 1, ¿se acuerdan cuando estudiamos Romanos 1? 1:18 en adelante, hasta el 30. ¿Se acuerdan? No. Cuando dice ahí que creyendo ser sabios se hicieron necios y se entenebrecieron, y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice que la mujer, dejando el uso natural, se encendió en su lascivia. Igualmente los hombres cometieron hechos vergonzosos, dice, acostándose hombres con hombres, haciendo que la lascivia fuera creciente de tal manera que no tienen excusa. Lo leyó cuando estudiamos el capítulo 1. Y si no, pues lo escucha, porque creo que por ahí lo tienen en las grabaciones. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo
es que el pecado toma el mandamiento y en lugar de tomar el camino correcto, toma el camino equivocado, como quien dice el hacer lo contrario. Lo contrario. Por ejemplo, el mandamiento dice, tomarás a una mujer por esposa, al hombre. Y a la mujer le dice, tomarás a un varón por esposo. Pero viene la mujer y dice, no, yo no quiero un varón, porque los varones no. Más que uno tiene que estar sujeta y esto y lo otro. ¿Verdad? Entonces yo quiero otra mujer, imagínense. O un hombre dice, no, yo no quiero a una mujer como esposa, yo quiero a otro varón conmigo, como para convivir como con mujer. Imagínense. Pues el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso. Se manifiesta de esa manera. Qué tremendo es, ¿verdad? Ahora lo vemos. Lea conmigo, por favor, ahora el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién se identifica con estas palabras del apóstol Pablo? ¿Sí? Mire lo precioso que dice en el versículo 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? Amén. En el hombre interior, el alma. ¿Usted se alegra de estar aquí? Amén. Sí, se alegra. El hombre interior. Pero dice, pero en mi carne, en mi cuerpo, hay otra ley que no es la ley espiritual. Y esa me manda al pecado. Y esa me manda a mirar allá afuera. Y esa me manda a oír allá afuera. Y esa me manda a hacer otra cosa. Y dice el apóstol, yo quisiera escaparme de este cuerpo miserable de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Mire, hermano, el apóstol Pablo fue un hombre de muchas agallas, de mucha fe, poderoso en la palabra. Yo le digo, él dice, soy como un abortivo, dice, como un último recurso desde el Señor, dice, pero yo creo que fue uno de los grandes columnas de la iglesia, apóstol Pablo. Dice que un día él estaba en Atenas, en la ciudad de Grecia, en Atenas, allá, en el oriente. Y dice que él estaba viendo a toda la gente. Estaba viendo a toda la gente que participaba en la idolatría. Vio a la gente que estaba entregada a la idolatría. Entregada de lleno a la idolatría. ¿Se lo imagina usted por un momento eso? Y dice él, dice el apóstol Pablo, yo observo que ustedes son bien religiosos. Y él se enardecía, se sentía con aquel. No sé si a usted le ha pasado eso. Se enardecía viendo a la gente entregada a ese tipo de adoración falsa y todo eso. Y les dice, todos veo que son religiosos, dice. Y hacen todas estas cosas, dice, pero yo les quiero hablar del Dios verdadero. Y comenzaba, el apóstol Pablo se había envuelto en eso, anduvo ahí en medio de eso. Cualquiera que pudo haber dicho, el apóstol estaba metido ahí, ¿ves? Ahí estaba, ahí lo vimos. Pero él estaba allí, no estaba de acuerdo con eso. Estaba metido en eso. Y él dice, esto es bien importante, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el versículo 25, el final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Terrible, ¿verdad? Con la mente le sirvo, dice, a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Porque mientras vivamos en la carne, siempre vamos a estar expuestos al pecado. Siempre. Pero va a depender en gran medida de nosotros, si vamos a obedecer al pecado o vamos a seguir a la ley del Espíritu de Dios que habita en nosotros. La invitación es para cada uno, hermanos, que tome parte en el reino de Dios mediante la obediencia en Jesucristo. Si hay alguien que en esta hora desea obedecer, el llamado es para usted, de forma voluntaria. Si no hay, pues, Dios conceda una oportunidad próxima y que nos conceda también el privilegio de poder volver a esta congregación en otra oportunidad. Ya que este es mi último día acá con ustedes, les deseo que Dios derrame muchas, pero muchas bendiciones en este pueblo, que sigan adelante, que no desmayen, porque la paga al final es muy buena. Porque el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que esa es la bendición que les dejo a ustedes, hermanos. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad.